Hola, buenos días. Nuevamente saludándoles en esta semana número 13 en la asignatura de Realidad Nacional. Vamos a continuar con la clase que habíamos iniciado de manera síncrona, en la cual habíamos tocado la organización del Estado ecuatoriano. En esta clase síncrona nosotros vamos a explicar y profundizar algunos temas que probablemente quedaron pendientes de la clase anterior. Vamos a permitir, si ustedes tienen alguna pregunta, que puedan plantearlo en esta mañana para poderla contestar a todas y cada una de ellas. Y básicamente complementar algunas cuestiones que me parece que son importantes, dada la circunstancia de que en esta unidad número 4, con el tema de la organización del Estado ecuatoriano, podría tranquilamente en la planificación del sílabo y trasladarlo, por supuesto, a la planificación microcurricular de su carrera en esta asignatura, ampliar este tema de la organización del Estado ecuatoriano, porque claramente quienes estudian administración tienen esa posibilidad de que una vez que hayan terminado su proceso de formación académico, y tengan ya un título que les permita trabajar en una institución pública, hay algunas cuestiones que tienen que ser analizadas, algunas cuestiones que tienen que ser debatidas, algunas cuestiones que tienen que ser conocidas y profundizadas por ustedes. Y básicamente en ese modelo de descentralización, en ese modelo de desconcentración, que en ocasiones se utiliza como sinónimos, pero realmente son procesos distintos en los cuales el Estado, esta institución creada en este Estado moderno, que probablemente cumpliremos 200 años en el 2030, tengamos esa posibilidad de entender de cómo en el transcurso de un contexto histórico, en el transcurso de distintos modelos políticos y económicos, han ido atravesando y formando un Estado que, si bien ha tenido, dada la circunstancia de un resultado final, complicaciones como las que hoy está viviendo, de carácter de que pueda existir un proceso de seguridad que se ve afectada de manera interna, que es históricamente la primera vez que ocurre esto. También han existido, por supuesto, modelos, digo, y sistemas políticos económicos que lamentablemente han provocado, digo yo, estos problemas estructurales que hoy tiene el país, de desigualdad, de exclusión, que ya hemos analizado con ustedes, indicadores de desarrollo humano, que lamentablemente muestran que Ecuador, dentro de la región, e incluso en análisis comparativo con otros países, otros estados del mundo entero, tiene lamentablemente índices que muestran que hay pobreza, que hay un gran sector de la población que no accede a educación, que hay un gran sector de la población que no existe a salud, y justamente ese es un ámbito en el cual tiene responsabilidad el Estado. Entonces, trasladémonos para iniciar esta eh, parte de complementaria de la clase síncrona, explicando la organización del Estado ecuatoriano y cómo se lo ha pensado con ese análisis histórico que lo mostrábamos en la clase asíncrona el día lunes, en el cual es una herencia histórica desde la época colonial, que tiene también raíces en la independencia, porque ustedes recuerden, el 25 de junio se expide la Ley de División Territorial de la Gran Colombia, me refiero al 25 de junio de 1824, por Francisco de Paula Santander, encargado de la presidencia de ese gran sueño que tenía Simón Bolívar de configurar una gran región latinoamericana, un gran estado latinoamericano, pero que lo pudo hacer con los territorios que en aquel momento y hoy son Venezuela, Colombia y Ecuador, Distrito del Norte, del Sur y Colombia. Se formó una división política administrativa, una organización territorial, en donde la división política administrativa fue establecida a través de órganos estatales que actúan y ejercen potestades públicas en un marco constitucional. Entonces, esta ley de división territorial básicamente generó un proceso de configuración que hasta el día de hoy atraviesa a nuestros países, excepto Ecuador, que no tomó la herencia de los departamentos, que era la configuración que en la división territorial de la Gran Colombia y posteriormente de los estados venezolano y colombiano se configuró a partir de la
unión de una o dos más provincias, ¿no? El ordenamiento territorial, entonces, es básicamente ese ejercicio que tienen los estados para que en ese territorio se puedan aplicar políticas, se puedan aplicar normas, se puedan tomar acciones que básicamente sean acatadas por la población que vive en ese espacio físico territorial. Y es un ámbito de regulación en el cual claramente en nuestro país tiene una configuración de provincia, cantón y parroquia. Ustedes recuerden, en la Constitución del 2008, por ejemplo, se había planteado la posibilidad de diseminar, es decir, que la provincia ya no sea esa organización territorial importante en nuestro país, sino que sea asumida por una división regional. Ese departamento que quedó pendiente desde 1824 y que no fue asumido por quienes elaboraron la Carta Magna en 1830, que fundaron el Estado ecuatoriano, se lo retoma, pero no pudo tener un asidero, un respaldo de quienes estaban como asambleístas constituyentes en Montecristi, y se regresa a esa organización territorial inicial, provincias, cantones y parroquias. Y en ese desarrollo territorial, en esta parte concerniente a la organización territorial del Estado ecuatoriano, existen, por supuesto, políticas y acciones orientadas a que se pueda generar un proceso de bienestar, un proceso de mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Y ese es, creo yo, entre otros, uno de los fines que tiene que perseguirse cuando se configuran estos gobiernos autónomos descentralizados, territoriales, que están circunscritos a un espacio como la provincia, a un espacio como el cantón, a un espacio como la parroquia, que el Estado traslada en un proceso de descentralización, que se puedan ejercer esas capacidades legislativas, es decir, ejecutar políticas, acciones orientadas a generar riqueza, acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población que vive en estas circunscripciones territoriales, y a partir de ahí, por supuesto, esta organización territorial del Estado ecuatoriano, que se había configurado para justamente tener esta posibilidad de generar bienestar en la población que vive ahí, de que pueda estar garantizada su seguridad externa. Para eso se configura una institución jerárquicamente estructurada como el Ejército Ecuatoriano, se configura una institución jerárquicamente estructurada que tiene la finalidad de darle al ecuatoriano, a quien vive en nuestro territorio, una seguridad interna como la Policía Nacional. Hoy vemos que estamos en una grave crisis interna porque, en definitiva, este territorio, esta organización territorial del Estado ecuatoriano y sus instituciones han dejado de ejercer sus políticas, ejercer sus normas y sus acciones reguladoras del espacio físico, y gran parte de la población, lamentablemente, está siendo utilizada o ha sido utilizada como parte de estas organizaciones criminales para tomar un tema coyuntural y actual que tenemos en estos momentos. Entonces, en esta primera diapositiva y en este primer inicio de esta clase síncrona, que ustedes tienen la posibilidad, por supuesto, de interrumpirme, alzar la mano, se permitirá que ustedes enciendan su micrófono, podamos debatir y analizar este tema, que es complementario al que fue expuesto en una clase asíncrona el día lunes anterior, ¿no? Siguiendo con esta configuración de la organización territorial del Estado ecuatoriano, lo que se piensa es: ustedes trasládense, sean padres de la patria, por llamarlo de alguna manera, y sentémonos a analizar este concepto desde la administración. ¿Qué queremos? Queremos un Estado unitario. En nuestro caso es una república que tiene esa capacidad de que un sistema democrático, el pueblo ecuatoriano, elegir a su presidente, que es el jefe de Estado y jefe de gobierno. Si analizaríamos un sistema parlamentario diferente al nuestro, es un ejemplo que ocurre, por ejemplo, perdón la redundancia, en democracias como Estados Unidos, como España, Inglaterra y otros. Los representantes del órgano legislativo que vimos la clase anterior, este poder tan importante que hace de contrapeso hacia el presidente de la República de nuestro país, se configura una mayoría legislativa, y esta mayoría legislativa forma gobierno, es decir, elige a su presidente, a su canciller, no importa la denominación que tengan en ese marco constitucional de estos países,
pero es distinto a lo que ocurre en este Estado unitario, en estas repúblicas presidencialistas como el Ecuador, en el cual la Constitución es el marco normativo que va regulando a las funciones, va regulando las acciones que tienen cada uno de los organismos, de las instituciones que van creándose, y este monopolio legislativo, por supuesto, se diferencia de un estado como el que fue configurado en Argentina, por ejemplo, en el cual cada estado tiene su constitución y su capacidad legislativa, ejecutiva y judicial. En el proceso de independencia, para ponerles en antecedente histórico, ustedes saben que la Argentina también tenía un proceso de independencia importante, como lo tuvo Brasil, como lo tuvo Chile, como lo tuvo Bolivia, y Brasil tiene otra connotación distinta porque claramente ellos fueron colonia de Portugal y hay un proceso distinto, pero tomemos en consideración Argentina, y digo Argentina porque allá también existió un prócer como San Martín, que se reunió con Simón Bolívar justamente acá en una de las ciudades en ese momento, la Real Audiencia de Quito, ya liberadas por Simón Bolívar, el Distrito del Sur, para pensar justamente cómo estos recientemente países de esta configuración de estados nuevos podían generar esta organización territorial del Estado en una configuración homogénea. Y San Martín claramente tenía una idea distinta a la que fue planteada por Simón Bolívar acá. Y San Martín planteaba justamente esta posibilidad de que dada la circunstancia de que estas nuevas naciones, estos estados que se estaban pensando, que se estaban configurando, tenían diferencias entre una región y otra de características culturales, de características económicas, de características de necesidades distintas frente a otros. Y en esa asimetría entre territorios y otros, se pensó por parte de San Martín de que era importante darle en cada una de estas organizaciones territoriales llamadas provincias eh, la facultad de que puedan generar sus constituciones locales, que puedan generar sus propios órganos legislativos, que puedan generar sus propios órganos ejecutivos. Se eligen gobernadores democráticamente, que es el término para este representante del gobierno en estas provincias, y claramente también tienen su propio sistema judicial. Entonces, esta configuración de estados federales fueron implementados en Argentina, fueron implementados en Brasil, fueron implementados en México, fueron implementados en Estados Unidos, y parece ser que en el análisis final no estaba mal pensada esta idea. Debía habérselo madurado acá en Ecuador, sobre todo para sentarnos a la realidad nuestra y al contexto histórico, porque en nuestro país existe una diversidad regional, costa, sierra y oriente, existe una diversidad cultural y étnica muy importante. Hay un reconocimiento desde 1998 en la Constitución de que el Ecuador está configurado a través de pueblos y nacionalidades indígenas. Hay pueblos que estructuran la gran nación ecuatoriana, y bajo esas características, por supuesto, debía haber sido pensado que la organización territorial, perdón un momentito, por favor. En esa configuración no estaba por demás pensar que, por ejemplo, podía haberse generado también un Estado ecuatoriano de características federales para que, con esta diferenciación, estas asimetrías que existían entre provincias de la costa con las de la sierra, se pueda tener su propia constitución, se pueda tener su propia función legislativa, su propia función ejecutiva, judicial, con la particularidad de que se pueda establecer lineamientos desde las realidades locales. Entonces, esta organización del territorio de características nacionales, quién es el titular de funciones establecidas legislativas, judiciales y ejecutivas, se plantea una organización
de características intermedias. Se establece en nuestro país el prefecto. El prefecto es quien dirige, es electo el gobierno provincial, el gobernador en un régimen federal, pero el gobernador también es asumido en esta organización territorial del Estado ecuatoriano como el representante del Ejecutivo en los territorios. Entonces, vean esta contradicción que existe si es que es el Estado ecuatoriano organizado territorialmente en provincias y hay un gobierno autónomo que se le descentraliza, es decir, se le traslada responsabilidades que el Estado tiene en ese territorio frente a esa población. Quien debería asumir estas características es el prefecto, pero se configura un gobernador que tiene funciones probablemente de figurativo, de traslado de las decisiones del presidente del territorio, mínimamente coordinará algunas cuestiones cada una de las 24 provincias que tenemos, excepto Pichincha, que no tiene gobernador, porque ahí está sentado el poder político y está el presidente de la República. También había que haber pensado esto, pero sin embargo, esta es la organización territorial del Estado ecuatoriano, porque ustedes como administradores el día de mañana deben conocer cómo está organizado el Estado ecuatoriano, cómo la división territorial en el país y con cada uno de los representantes en estas administraciones puede permitirnos una viabilización o no de las acciones que tienen que irse realizando. Y de local, por supuesto, es el cantón, es el gobierno autónomo centralizado municipal, los municipios, que es lo más cercano que nosotros conocemos, que ya fue una configuración incluso desde la época romana, ¿no? Que es aquel que tiene esta responsabilidad frente a la sociedad, frente al barrio, frente a la comunidad, que tiene que resolver sus problemas mayoritariamente en número que otros en el Ecuador, ¿no? El alcalde y las delegaciones nacionales. Bajo estas características, entonces, ya hemos dicho, hay una organización político-administrativa, hay una provincia, hay un cantón, hay una parroquia, tiene que cumplirse dos finalidades, la viabilización de la representación política, hay un legislador provincial, que es un consejero, hay una viabilización de representación política, que es el alcalde, y hay un consejo cantonal. Sus representantes son concejales en nuestro país. Determina que las parroquias rurales elijan un número determinado de concejales que representan a estos ciudadanos que viven en el sector rural. Hay concejales urbanos que representan a la población que vive en el sector urbano y bajo esta característica generan un órgano legislativo y fiscalizador que tiene influencia en el territorio cantonal. Tiene también dentro de la administración del Estado la posibilidad de recibir recursos que son parte de ese modelo de equidad que ustedes deben conocerlo a través del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Es una ley, es un código que establece cómo cada una de las municipalidades, en función no solamente de la población, sino de otros indicadores, es beneficiario de recursos financieros que son trasladados desde el erario estatal. Y con esos recursos asumen que deben cumplir esas actividades, esas competencias, se llama en el marco constitucional, frente a una población de características cantonales. Entonces, vean la organización política administrativa en nuestro país, configurada con provincia, cantón y parroquia, cumpliendo dos finalidades. Con representación política, estos son electos por la población que vive en esos territorios, tiene un prefecto con un consejo provincial que está constituido por los alcaldes de los cantones de esa provincia, por supuesto por prefecto, viceprefecto, y en la organización cantonal tenemos el alcalde con el consejo cantonal, que son los concejales electos por circunscripciones territoriales urbanas y rurales, y luego tenemos la configuración más pequeña dentro de esa organización política administrativa, que son los gobiernos autónomos centralizados parroquiales, las parroquias. Ahí se tiene un presidente del GAT parroquial, se tiene un consejo parroquial y este GAT parroquial tiene vocales que también son electos bajo estas características. De esta manera, ustedes como administradores, está configurada esta organización política administrativa del Estado ecuatoriano. Cuando nosotros habríamos planteado en el 90 y, perdón, en el 2008, o sea,
digo nosotros, los ecuatorianos, los representantes, los asambleístas, habían planteado la configuración de regiones autónomas. Estas regiones autónomas funcionan, por ejemplo, en España. Y estas regiones autónomas lo que pretende es de que cada una de estas regiones vayan asumiendo responsabilidades que anteriormente tenían constitucionalmente las provincias. De hecho, cómo se conformaban estas regiones autónomas, juntando, uniendo dos o más provincias que sean limítrofes. Pongo el ejemplo de Bolívar. La Universidad Estatal de Bolívar está justamente en esta provincia y fue eh, como parte de esta posibilidad circunscrita en una región número 5. Esta región número 5, por características históricas, por características comerciales, por características de que se encuentran limítrofes, perdón, unas con otras, se había pensado de que estén constituidas y de hecho para el proceso de desconcentración así está establecido la provincia de Santa Elena, recientemente creada en el año 2007, 2006, la provincia de Guayas, la provincia de Los Ríos y la provincia de Bolívar configuraban esta región número 5. Tenían la posibilidad como un requisito de forma de que sea más o menos una población superior al 5% de lo que tiene en población el país. Tranquilamente con Guayas solventábamos esta capacidad, este requisito. Un territorio que sea superior a 20.000 kilómetros cuadrados. También Guayas y Los Ríos son muy importantes en este ámbito del territorio. Y el fin era que exista un equilibrio interregional, es decir, que se constituyen otras regiones que también tengan las mismas características de requisitos, que tengan una afinidad histórica y cultural. Guayas siempre ha tenido una configuración histórica con lo que hoy es la provincia de Bolívar, porque era el tráfico obligado, el tránsito obligado para comercializar los productos en la época colonial, en la época de la independencia y luego en el Estado ecuatoriano en sus inicios, también era la ruta obligada entre Quito y Guayaquil para generar comercio entre estas dos regiones de la costa y la sierra por esta provincia. Hay una complementariedad ecológica, por supuesto. Acá en la provincia de Bolívar se genera la mayor parte del recurso hídrico que es afluente hacia los ríos más importantes que tiene la provincia del Guayas, que tiene la provincia de Los Ríos, y esto también permite un manejo integrado de las cuencas hidrográficas. Entonces, estas regiones autónomas fueron pensadas a partir de mucha información técnica que tenía en ese momento la Secretaría de Planificación, la trasladaron a los asambleístas que en aquel momento estaban en Montecristi, se iba a dar paso a esta nueva configuración de las regiones autónomas, lamentablemente quedó en el imaginario solamente porque la presión política en aquel momento de los prefectos impidió que esto ocurra y se dé paso. Las regiones autónomas, entonces, lo que se había planteado como un procedimiento era de que se determinen a través de los gobiernos provinciales, las prefecturas, un proyecto de ley de creación de justamente la región. Este proyecto sea conocido por la Asamblea Nacional, es el nombre que tomó a partir del 2008, anteriormente se llamaba Congreso Nacional, se ha aprobado entre 120 días, un término y plazo máximo, o se entenderá aprobada esta ley de creación de una región. Se necesitaba 2/3 de los miembros de la Asamblea Nacional, son 137 asambleístas, se necesitaba aproximadamente 92 votos, si no estoy mal en el cálculo, porque establece que para su aprobación de esta ley de creación de la región se necesitaba mayoría absoluta, ¿no? ¿Qué es lo que planteaba en aquel momento la Asamblea Nacional? Que hay una incertidumbre sobre la función del Ejecutivo, ¿no? Porque es constitucionalmente quien tiene la atribución exclusiva, así como presentar proyectos económicamente urgentes, es el único que tiene, es una capacidad privativa del presidente de la República para modificar la división política administrativa del país. Entonces, todas estas cuestiones fueron analizadas, fueron pensadas, pero ustedes tienen que conocerlo porque desde el punto de vista de la administración hay momentos en los cuales se tiene que tomar decisiones frente a una organización que tiene una institución, que tiene, en este caso, el país, etcétera, que
se hace necesario repensarlo para que sea mucho más eficiente. Yo creo que estas regiones autónomas, en el caso de Bolívar, pudo haber sido una posibilidad histórica para que se generen procesos de desarrollo que, si vemos el análisis comparativo con Guayas, con Santa Elena, provincia recientemente creada, con Los Ríos, tenemos asimetrías en procesos de eh, generación de infraestructura, por ejemplo. La vialidad acá dista mucho de lo que en Guayas existe. En Guayas creo que se encuentra en un mejor momento en la parte vial, y acá esa atribución y competencia constitucional que tiene la prefectura no la ha cumplido a cabalidad, así que podíamos haber aprovechado todas esas capacidades o recursos que tienen Guayas, que tienen Los Ríos, y trasladarlo acá a la provincia de Bolívar para trabajar conjuntamente en mejorar las condiciones de vida y infraestructura de nuestra población. No se pudo dar esto, ¿no? Los gobiernos provinciales debían haber preparado un estatuto en el cual se crea este marco normativo para generar una autonomía regional. Ustedes saben que hay un control constitucional a partir de la Corte Constitucional, que debía emitir un dictamen favorable o no para la configuración de estas regiones autónomas. Con este dictamen favorable se procede o no a una consulta popular. Acá entre el pueblo tanto bolivarense, de Los Ríos, de Guayas y de Santa Elena, que si quieren o no conformar una región autónoma con la participación de las organizaciones, instituciones de cada una de sus provincias. Este término es aprobado en 45 días para la elección de autoridades de la región, y el estatuto que se ha creado es la normativa, es la constitución en definitiva de cada una de las regiones, ¿no? Esta región debe determinar la denominación, cómo se va a llamar la región, qué símbolos tiene. Tiene que establecerse una bandera, un escudo, seguramente un himno. ¿Cuál es el principio institucional de esta región? ¿Dónde será la sede? También un análisis, un debate para aquello. Se deben identificar cuáles son los bienes que van a formar parte de estas regiones autónomas, cuáles son las rentas que tienen que trasladarse del Estado hacia esta región autónoma, los recursos propios y qué competencias va a ir asumiendo, ¿no? El plazo de 8 años se da para constituir estas regiones a partir de la ley que regule la descentralización y las competencias que van a ir asumiendo. Las regiones no son autárquicas, es decir, cada una de ellas no puede desligarse de lo que el marco constitucional nacional está estableciendo, pero dejan de ser periféricas porque se articulan hacia procesos en los cuales claramente, hoy las provincias tienen la facultad de generar ordenanzas desde el Consejo Provincial. Una vez que hemos tocado esta configuración de básicamente una región, que fue una propuesta establecida en la Constitución del 2008, que no dio paso la mayoría política que existía en aquel momento, volvemos a lo inicial, volvemos a esa configuración de un ordenamiento territorial denominado provincia, en el cual establecemos qué es conceptualmente esta como una unidad territorial que tiene una mediana extensión. Y ponemos mediana extensión porque si configuramos y analizamos comparativamente con una región, por supuesto, es mucho más pequeña. Tienen autoridades electas y también autoridades designadas. La autoridad electa de la provincia es el prefecto o la prefecta. Tienen autoridades designadas del gobernador. Tiene un sentido de pertenencia, sí, porque nosotros nos decimos bolivarenses, se dicen guayacenses, manavitas. Muchas provincias existieron desde la República. En la actualidad tenemos 24 provincias y debemos actuar y consolidarnos como un nivel intermedio de gobierno. Es la gran premisa y el reto que tienen las provincias, ¿no? De que puedan trabajar en función de la población que vive en cada una de sus circunscripciones territoriales. Esta es una definición básica que la expongo en este momento, en esta diapositiva, para que puedan ustedes recuperar conceptos como los que se están planteando actualmente. Unidad territorial de mediana extensión, la autoridad tenemos electa y designada, hay un sentido de pertenencia como denominación de una patria chica. Muchas provincias existentes nacieron con la República. Cuando nació el Estado ecuatoriano, también ellas
se habían configurado como tal. En la actualidad tenemos 24 provincias. Debemos actuar o deben actuar sus autoridades para consolidar un nivel intermedio de gobierno. Estas provincias se crean por ley. El Ejecutivo tiene esta capacidad de crear o enviar un proyecto de ley porque ve la necesidad de que la división política administrativa es requerida frente a una configuración muy amplia de otra que tiene que subdividirse. No determina requisitos para la creación de una provincia, normalmente se lo hace en función de características de carácter político, y se supone que debe existir una población mínima que viva dentro de esta circunscripción territorial, que tengan ciudades con un importante número de población, que exista una delimitación clara del alcance de esta provincia, y bajo estas características, por supuesto, se puede configurar nuevas provincias, ¿no? El cantón es un gobierno local. Esa es la denominación que ha tomado históricamente el cantón. Está representado por el gobierno autónomo centralizado municipal, o básicamente lo que se conocía antiguamente el municipio, era la denominación. Los municipios o los cantones nacieron conjuntamente con la República, ¿no? Esta posibilidad de crear un nuevo cantón tiene las características de generarse a partir de la ley. Igualmente es una iniciativa del Ejecutivo. Cuando hablamos del Ejecutivo, en la clase anterior ya les había expuesto de los poderes que tiene el Estado ecuatoriano, y en este caso del presidente de la República, el representante del Poder Ejecutivo. Acá sí se tiene que cumplir algunos requisitos. La población mínimamente sea de 50.000 habitantes, 15.000 estén domiciliados en la cabecera cantonal con una distancia al menos de 30 kilómetros de otra cabecera, ¿no? Si vamos a esas características geográficas, hacia el oriente 10 kilómetros, 5 kilómetros de la cabecera con otra cabecera, etcétera, etcétera. Estas cuestiones de requisitos para la configuración de los cantones están establecidos básicamente en organismos como el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el cual se puede extraer toda esta información que deben cumplir aquellos que quieren generar un nuevo cantón. Acá en la provincia de Bolívar, concretamente en el cantón Guaranda, que es el más grande que tiene nuestra provincia, es la capital, por supuesto, el que mayor población tiene. En algún momento se había planteado la posibilidad de subdividirlo y crear otro cantón, ¿no? La delimitación clara del territorio es importante porque en lo posible, como históricamente se hacía, debe establecerse una demarcación natural. ¿Y cómo era la demarcación natural? Bueno, los cantones tenían divisiones en los cuales se decía desde el río Chimbo, atravesando la cordillera de los Andes, y por el norte el río Suquibí, y por el este el río Salinas, etcétera. Siempre la delimitación clara del territorio se lo había hecho históricamente con delimitaciones o demarcaciones naturales, accidentes geográficos, ¿no? Cordilleras, el océano, ríos u otros. La población debe firmar con una petición expresa al presidente de la República, en el cual el 25% al menos de ciudadanos de las parroquias que formarán el cantón hagan esta solicitud. Debe existir una determinación de una cabecera cantonal, es decir, dónde va a ser la sede de la capital de este cantón, con una parroquia que al menos asuma esta responsabilidad y que tenga más de 10 años de creación. Para que apruebe la Asamblea Nacional el informe favorable, este requisito estaba establecido en la Constitución del 2008. Aún existe una Comisión Especial de Límites Internos de la República, CELIR. Debe también generarse un informe favorable del Consejo Provincial, es decir, del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, en el cual se establece la particularidad de que es necesario la configuración de este nuevo cantón. Entonces, vean la serie de requisitos que, en el caso en el cual ustedes, como administradores de una provincia, administradores de un cantón, o se plantea una nueva forma de organización política administrativa, van generándose estos procesos administrativos, políticos, para la configuración de un cantón. Lo que puede ocurrir también es de que querramos fusionar dos o más cantones mediante consulta popular.
Y esta consulta popular claramente se traslada a una consulta al pueblo y le dice si quiere fusionar Guaranda con Chimbo. Pongo el ejemplo. Si es que hay chimbeños en la clase, no se resientan porque lo único que estamos haciendo es leyendo dentro del marco normativo actual cuál es el procedimiento para fusionar dos o más cantones. Esto no ha ocurrido. Siempre han existido subdivisiones. Y quien termina determinando hacia dónde quiere pertenecer o no, es el pueblo siempre en consulta popular. Muchos cantones, por supuesto, no han cumplido con los requisitos establecidos, fueron creados por cuestiones políticas en el Congreso Nacional y hoy vemos que lamentablemente frente a una población que tiene necesidades muy importantes, los recursos financieros que tienen que ser trasladados en su mayor parte con un peso específico de la población, no les alcanza ni siquiera para el gasto corriente, ¿no? Hay cantones grandes, hay cantones medianos, hay cantones pequeños y otros muy chiquititos que claramente tienen que pedir hacia el Estado nuevamente que se traslade con sus instituciones a financiar obras de infraestructura, agua potable, alcantarillado y otros porque con los recursos que tienen mínimamente les alcanza, digo yo, para pagar los sueldos de el alcalde y sus concejales, ¿no? Hay cantones urbanos, el 30% de ellos, de los 221 que existen en nuestro país, son urbanos y el 70% son rurales. Vean ustedes la importancia de la ruralidad de nuestro país, ¿no? Y justamente hacia allá vamos en este recorrido histórico y de la organización territorial en nuestro país hacia la parroquia rural. La parroquia rural es el espacio territorial más pequeño. Este es creado por una ordenanza configurada por parte del Consejo Cantonal. Debe determinar los límites, debe determinarse la cabecera parroquial. Acá quien dirige es el GAD o Junta Parroquial y por supuesto este tiene la capacidad de generar eh, una población para su configuración que no sea menor a 10.000 habitantes y 2.000 que vivan en la cabecera parroquial, que tenga una delimitación detallada en la cual se incluya la descripción de accidentes geográficos, que se determine un conflicto con parroquias ya existentes, debe nacer con la iniciativa ciudadana firmada por el 10% de los ciudadanos que viven en esa circunscripción territorial, debe tener un informe técnico tanto del gobierno cantonal y las parroquias que limiten con otro país deben tener un informe técnico del ministerio correspondiente. Hay parroquias que probablemente se quieran configurar, que se quieran crear, que tienen límite con Perú o con Colombia. Hay parroquias que tienen una población superior que el cantón, por ejemplo, en Quito. Santo Domingo Los Áchilas es el territorio cantonal y una provincia, y antes era una parroquia de Quito, ¿no? Entonces se creó esta provincia y este cantón cuando inicialmente era una parroquia. Debe limitar estas creaciones de parroquias y evitar una dispersión de recursos y permitir organizaciones de base, ¿no? Esta es la clase síncrona que se había planteado para el día de hoy como un complemento a la explicación que lo había hecho el día lunes en una clase de manera asíncrona. Entonces, si es que el día lunes habíamos explicado nosotros justamente esta organización del Estado ecuatoriano, cómo está configurado a partir de un poder ejecutivo, cómo está configurado a partir de un poder legislativo, cómo está configurado a partir de un poder judicial, cómo nosotros hemos ido analizando históricamente el proceso de configuración de lo que hoy es el Ecuador a partir de provincias, cantones y parroquias, cuáles son los requisitos para su creación, cómo se pensaba en un momento histórico, por ejemplo, la conformación de una región, como un mecanismo. Ustedes el día de mañana van a ser administradores, la mayoría de quienes están aquí en esta clase estudian administración, hay compañeros también de otras carreras, pero sin embargo, quienes piensan la administración ven modelos o vemos modelos que nos permitan ser mucho más eficientes, que nos permitan cumplir con esas actividades, con esas tareas que se nos plantea en un momento determinado para que se puedan cumplir con esos objetivos.
Entonces yo creía y creo todavía que la configuración de una región era importante para provincias pequeñas, provincias que inicialmente fueron configuradas, pero en procesos históricos y otros problemas no pudieron cumplir con ese objetivo, ¿no? Vemos indicadores, por ejemplo, en la provincia de Bolívar, podemos analizar los indicadores de desarrollo humano, indicadores económicos u otros con otras provincias, tienen asimetrías. Por ejemplo, en el último censo de población y vivienda, expuesto en septiembre del 2023, tomen ustedes el dato del agua potable y vean el Cantón Guaranda con el Cantón Quito. 99%, 99,9% en Quito de agua potable, alcantarillado un mismo porcentaje, un radar de configuración de la provisión de este servicio, y Guaranda tiene un 40%, un 30% en gestión de residuos sólidos. Entonces hay territorios y hay administraciones cantonales, provinciales, que no tienen las capacidades financieras, no tienen el recurso humano, no tienen la maquinaria para poder generar este tipo de infraestructura, por ponerles un ejemplo. Pero sí, en una configuración regional, por ejemplo, la que se había planteado, la región 5, entre Santa Elena, Guayas, Los Ríos y Bolívar, podía haberse aprovechado toda esta capacidad que tiene estos niveles de gobierno de otras provincias para trasladarlos y verse beneficiado una como la de Bolívar, una provincia me refiero como la de Bolívar, para que pueda justamente reducir estas asimetrías, ¿no? Entonces, en esta clase de organización del Estado ecuatoriano, por un lado, la configuración de los poderes, cómo existe un poder ejecutivo, cómo existe un poder judicial, cómo existe un poder legislativo, y añádanle dos que tenemos nosotros, el del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el del Consejo Nacional Electoral. Si tenemos una república acá es porque justamente se tomó una decisión desde la Gran Colombia a que se elija un presidente y este sea el jefe de gobierno y jefe de Estado. En una configuración de un sistema parlamentario solamente es el jefe de gobierno. El jefe de Estado es un presidente o es un monarca que tiene actividades de protocolo mínimamente. Si vamos a otro modelo de configuración de los estados, un estado federal versus una república como la nuestra, los estados federales tienen en esta organización y división política cada una de estas provincias la posibilidad de generar sus propias constituciones, su propio poder judicial y su propio poder legislativo que tiene influencia dentro de ese territorio o estado federal. En nuestro caso tenemos una república configurada por provincias, pero la capacidad legislativa la tiene el Poder Legislativo Nacional. El Poder Ejecutivo tiene esa capacidad de ser quien ejerza como jefe de gobierno y jefe de Estado. Y el Poder Judicial tiene influencia en el territorio nacional. No hay un Poder Judicial específico en cada uno de estos estados federales con sus propios instituciones de seguridad en los estados federales en la Argentina, en Brasil. Los estados federales de estas provincias tienen su propia policía federal de cada uno de estos estados, ¿no? Entonces, vean ustedes desde la administración cómo desde hace 200 años se va pensando al Estado moderno, cómo se va pensando y planteando en definitiva una organización política, una organización administrativa, una organización territorial para hacer más eficiente esa tarea que tiene el Estado, que hoy le queda debiendo al país. La seguridad es parte de esa responsabilidad del Estado ecuatoriano. Hoy la seguridad externa está garantizada, no tenemos amenazas externas, para lo cual fueron creados los ejércitos, porque antes existían conflictos armados entre los estados, querían una expansión territorial, un país determinado frente a otro, entonces quien debía defender a la población y a ese territorio y a su soberanía era el ejército. Hoy están trasladándose en apoyo a la Policía Nacional, que es otra organización, otra institución que debe dar seguridad interna a la población de estos estados. Entonces, en esta clase de la organización territorial del Estado ecuatoriano, en complemento a la clase anterior, vemos la organización justamente política administrativa en nuestro país. Abro la posibilidad antes de concluir con la grabación y esta clase de manera asíncrona
Si tiene alguien alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión que finalmente quiera ser tocada, analizada, si quiere también participar de la clase, exponer alguna cuestión que tenga, por supuesto, pertinencia a este tema que hemos visto hoy de la organización del Estado ecuatoriano, bajo estas características en las cuales es una clase síncrona según la planificación. El próximo día lunes volveremos la clase síncrona a tener una mayor amplitud, ustedes y yo. Y recuerden, ya solamente nos quedan 2 semanas para concluir justamente este periodo académico, el segundo parcial, el 14 de febrero. A partir del 14 de febrero iniciarán los procesos de evaluación del segundo parcial, empiezan los exámenes. Yo creo que el presidente o la presidenta de este curso debería enviar un documento, una solicitud a la coordinación para que se determine ya si es que las evaluaciones de ustedes serán de manera presencial o virtual. Es una sugerencia que lo hago y está siendo grabada por la circunstancia de inseguridad que vive nuestro país, y así ustedes ya puedan saber si tienen que viajar o no, venir o no acá a la universidad, como está establecido el reglamento para las evaluaciones. Es una sugerencia que lo hago. Erika, muchas gracias por prender su cámara. Mariela, Osvaldo, está David, me parece que Shirley también, Sandra, muchas gracias. Abro la posibilidad antes de cerrar. Hola Liliana, esta clase, la posibilidad de que ustedes, digo, si quieren intervenir, si quieren hacer alguna pregunta o también plantear alguna cuestión, con mucho gusto. Vamos a silenciarle a Félix que está ya. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Seguro? Bueno, Todo. muchas gracias, Osvaldo. Que tengan un buen día entonces. Voy a cerrar la clase. Recuerden, por favor, hay una tarea en el entorno virtual. También creo yo que es necesario que se vaya pensando, digo yo, en enviar un documento, una configuración de consulta a la coordinación para que se explique frente al estado de inseguridad que vive nuestro país. Recuerden ustedes que el 14 de febrero inician los exámenes y están dentro de esa declaratoria por parte del presidente de la República de un estado de conmoción interna, de guerra interna. Entonces, probablemente muchos de ustedes que tienen que viajar desde muy lejos tengan dificultades en hacerlo como anteriormente podían tranquilamente venir a la universidad. Así que es una recomendación, una sugerencia que lo hago. Me dará mucha pena no verles, no saludarles, pero sin embargo, pues, garantizando su seguridad y su traslado desde sus domicilios, desde sus casas hacia acá a la universidad, creo yo lo más pertinente es que lo pueden hacer de manera virtual. Así que yo estaré pendiente de las decisiones que toman las autoridades, pero sin embargo, cualquier cosa me comunican con mucho gusto, ¿no? ¿Preguntas? Licenciado, Hola, Nayeli, ¿cómo está? Buen día. tomó listo Sí, como es una, atravesado. es una clase grabada, hay una captura de pantalla, yo inmediatamente me traslado a poner la asistencia. Normalmente suelo poner la asistencia a todos y a todas, porque me parece que es importante, a más de la asistencia, que ustedes cumplan con otras actividades. Pero sin embargo, no se preocupe, sí está puesta su asistencia. Hola, Diana, buen día, ¿cómo está? Buenos días, ingeniera, ¿cómo Bien, está? Solo gracias. para hacerle Gracias. una preguntita. Con mucho gusto. Acerca de ese trabajo que dijo que nos iba a dar un punto, eh, ¿cómo lo podríamos realizar? ¿Cuál, Era, Diana? El que usted era cumplió sobre el hacer quizzes. ajá, a los que ya están graduados de la carrera de administración de empresas. Ujú. Era Eh, sobre ellos. sobre eso, no, tranquila, ya lo hice yo, no quería molestarles, no se preocupe. Ah, Es un proceso, a ver, les cuento, es un proceso que tenemos que hacerlo todos los semestres, que se llama un proceso de seguimiento a graduados. Es decir, las carreras de la Universidad Ecuatoriana, cada una de ellas tiene que generar un proceso de retroalimentación y verificar que si sus graduados están trabajando o no, que nos retroalimenten en la formación académica, si es que es necesario que algún tema sea reestructurado dentro del pensum de estudios,
para que puedan de una u otra manera modificarse algunas cuestiones dentro de la carrera. Y ese proceso ya lo inicié. Quería que ustedes lo participen, pero dije no quiero molestarles y tendrán tantas cosas que hacer, así que no se preocupe, ya inicié. Pero sí les voy a enviar el resultado de este proceso que se llama de seguimiento a graduados. Se hace una encuesta a los graduados de su carrera de administración. Se les pregunta algunas cuestiones laborales, algunas cuestiones académicas, algunas cuestiones de formación académica, de conocimientos, y con esta información se elabora un informe para que pueda ser pensado por las autoridades y ver la posibilidad de modificar algún pensum, alguna asignatura o cuestiones que ustedes cuando se gradúen también van a requerir y acordarse de mí. Van a decir, en realidad nacional no aprendí nada y por eso hoy tengo estos problemas en algún trabajo, etcétera. Entonces, seguramente puede ocurrir, ¿no? Entonces, esa retroalimentación es la que se lo hace semestralmente, ¿no? Gracias, Diana, muy amable por su preocupación. Gracias, ingeniero, Les igualmente. veo el día lunes, por favor, cuídense mucho, un fuerte abrazo y muchas gracias por estar en esta mañana con la clase de características síncronas. Siempre tengan la particularidad de ver la planificación en cada una de las asignaturas. Ahí los profesores, si tenemos 2 encuentros, establecemos cuándo es síncrona y cuándo es asíncrona. Hoy ya les anticipo, el día lunes es síncrona. Tenemos mucho más tiempo para analizar el tema que nos corresponde en esta unidad número 4, ya casi finalizando el parcial segundo y casi finalizando el semestre. También ha pasado muy rápido el tiempo. Un fuerte abrazo, que estén muy bien y buenos días. Muchas gracias.